This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. A veces, la vida no te rompe para destruirte, sino para escribir algo mejor dentro de ti. El problema es que casi nadie entiende eso mientras está sufriendo. Y fue justamente un viejo fabricante de lápices quien explicó una verdad que millones de personas descubren demasiado tarde, que el dolor, los errores y las heridas también pueden tener un propósito. El viejo fabricante sostenía el pequeño lápiz entre sus dedos como si estuviera sosteniendo algo mucho más importante que un simple objeto de madera. El taller estaba casi en silencio. Solo se escuchaba el ruido suave de la lluvia golpeando las ventanas y el crujido de las tablas antiguas cada vez que el viento soplaba afuera. Había decenas de lápices sobre la mesa, algunos nuevos, otros gastados. Otros tan pequeños que parecían haber entregado hasta el último pedazo de sí mismos escribiendo historias ajenas. Pero ese lápiz era distinto. Aún no tenía marcas. No conocía el mundo. No había cometido errores. No sabía lo que era romperse. Y quizá por eso el anciano lo observaba con una mezcla extraña de ternura y preocupación, porque sabía algo que el pequeño lápiz todavía no podía entender. Sabía que tarde o temprano terminaría en manos de alguien. Alguien feliz, alguien triste, alguien lleno de sueños, o alguien completamente perdido. Y dependiendo de esas manos, su vida cambiaría para siempre. El anciano suspiró lentamente. Luego acercó el lápiz hacia la luz de la lámpara y dijo algo que parecía sencillo, pero que años después seguiría resonando en la mente de quienes escucharan aquella historia. Antes de enviarte al mundo, hay algunas cosas que necesitas entender. El lápiz permaneció en silencio, como si realmente pudiera escuchar. Y fue ahí cuando comenzó una conversación que no hablaba solo de lápices. Hablaba de personas, de heridas, de errores, de esos momentos en los que uno siente que ya no puede más, sin darse cuenta de que justamente ahí es donde empieza a cambiar. El anciano acarició lentamente la madera recién pulida y por un instante pareció recordar algo doloroso, tal vez una pérdida, tal vez un arrepentimiento, o quizá una vida entera intentando comprender lo mismo que ahora estaba a punto de enseñar, porque hay verdades que uno solo entiende después de sufrir. Y hay dolores que, aunque al principio parecen injustos, terminan dándole forma a quien somos. Pero el pequeño lápiz aún no sabía nada de eso. Todavía creía que la vida sería fácil. Todavía pensaba que existir consistía solo en permanecer intacto, sin imaginar que las cosas que más duelen a veces son las mismas que terminan dándole sentido a nuestra historia. El anciano dejó el lápiz sobre la mesa con una delicadeza que parecía exagerada para algo tan pequeño. Luego se sentó lentamente frente a él. Sus manos estaban llenas de marcas, arrugas profundas, pequeñas cicatrices, manchas oscuras de grafito acumuladas después de tantos años trabajando en aquel taller. Eran manos cansadas, pero también eran manos que habían aprendido algo importante sobre la vida, porque el viejo fabricante no siempre había sido así de tranquilo. Hubo un tiempo en el que él también quiso llegar lejos rápido. Quiso demostrar cosas, quiso ser admirado,
quiso sentirse importante, y durante años creyó que el valor de una persona dependía de cuánto lograba impresionar a los demás. Pero la vida, poco a poco, terminó enseñándole otra cosa. Le enseñó que muchas personas brillan por fuera mientras se sienten vacías por dentro. Le enseñó que algunos aparentan ser fuertes solo porque tienen miedo de admitir que están rotos. Y sobre todo, le enseñó que hay heridas que nadie puede ver. Por eso miraba aquel pequeño lápiz de una manera distinta, porque sabía que, aunque parecía nuevo y perfecto, algún día también tendría grietas. Algún día sería presionado. Algún día se equivocaría. Y quizá incluso terminaría creyendo que ya no servía para nada. El anciano guardó silencio unos segundos. Después sonrió levemente. La mayoría quiere pasar por la vida sin su... This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Sufrir. Pero eso casi nunca convierte a alguien en una buena persona. El lápiz seguía inmóvil, y aún así, parecía escuchar cada palabra. Muchos quieren ser recordados, pero pocos aceptan todo lo que deben soportar para dejar una huella. Afuera la lluvia seguía cayendo. El taller olía a madera húmeda y grafito recién cortado. Y mientras el fuego de una vieja lámpara iluminaba la habitación, el anciano recordó algo que le había tomado años comprender. Las personas son muy parecidas a los lápices. Al principio todos creen que lo importante es verse bien, parecer perfectos, no fallar, no romperse. Pero con el tiempo la vida termina mostrando algo distinto, porque un lápiz que nunca se gasta tampoco escribe nada. Y una persona que vive evitando todo dolor, muchas veces termina evitando también su propósito. El anciano tomó nuevamente el lápiz entre sus dedos. Lo observó en silencio, como si estuviera pensando si realmente estaba listo para escuchar lo que venía después, porque había una verdad que cambiaría por completo la forma en que aquel pequeño lápiz miraría su existencia. Y esa verdad era más difícil de aceptar de lo que parecía. El anciano levantó lentamente el lápiz y lo sostuvo frente a sus ojos. Durante unos segundos no dijo nada, como si estuviera buscando la manera correcta de explicar algo que muchas personas pasan toda la vida sin entender. Luego habló con calma. La primera cosa que debes recordar es que podrás hacer cosas maravillosas, pero solo si aceptas estar en las manos correctas. El lápiz permaneció quieto, y aunque no podía comprender del todo aquellas palabras, algo dentro de él parecía inquietarse, porque incluso antes de salir al mundo ya existía una verdad incómoda. No todas las manos saben cuidar lo que sostienen. Algunas crean, otras destruyen. Algunas inspiran, otras hieren. Y muchas veces, el problema no es quién eres. El problema es dónde decides quedarte. El anciano caminó lentamente por el taller mientras seguía hablando. Habrá personas que intentarán usarte para cosas vacías, personas que querrán que escribas odio, mentira, orgullo o heridas que nunca debieron existir. Guardó silencio un instante. Y si no tienes cuidado, terminarás convirtiéndote en algo que nunca quisiste ser. La lluvia golpeó con más fuerza las ventanas. El fuego de la lámpara tembló suavemente. Y por un momento el taller entero pareció llenarse de una tristeza difícil de explicar.
porque el anciano no estaba hablando solo del lápiz, estaba hablando de la vida, de amistades equivocadas, de relaciones que apagan, de personas que poco a poco hacen que alguien olvide quién era realmente. Muchos terminan rotos no porque nacieran débiles, sino porque pasaron demasiado tiempo en manos que nunca supieron valorarles. El lápiz escuchaba en silencio y, aunque todavía era nuevo, aquellas palabras comenzaron a dejar marcas invisibles dentro de él. El anciano sonrió con nostalgia, como si recordara a alguien. Yo también estuve alguna vez en manos equivocadas. Sus ojos se perdieron por un instante en algún recuerdo lejano. Intenté convertirme en alguien que no era, solo para agradar a personas que jamás pensaron en mi bienestar. La habitación quedó en silencio, y fue ahí cuando dijo algo que parecía simple, pero que contenía una de las lecciones más dolorosas de la vida. No todas las personas merecen acceso a tu corazón. El viento sopló afuera, y el pequeño lápiz entendió por primera vez que crecer no solo consistía en avanzar. A veces también significaba alejarse de quienes consumen tu paz, de quienes solo aparecen cuando necesitan algo, de quienes intentan escribir tu historia por ti, porque un lápiz en las manos equivocadas puede terminar escribiendo destrucción, pero en las manos correctas puede escribir esperanza. Y esa diferencia cambia por completo el destino de una vida. El anciano volvió a mirar el pequeño lápiz. Luego tomó lentamente un sacapuntas viejo que descansaba sobre la mesa. El lápiz sintió algo extraño, una incomodidad difícil de explicar, como si por primera vez presintiera que algo estaba a punto de cambiar. La segunda cosa que debes recordar, dijo el anciano con voz suave, es que en algunos momentos vas a sentir dolor. And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. If you want all of your data in one place, you need the Intuit ERP. I'm Damon John, and I run my growing business on Intuit Enterprise Suite. Learn more at intuit.com/ERP. El taller quedó en silencio, y no será un dolor pequeño. El lápiz observó el sacapuntas frente a él. Aún no entendía qué significaba sufrir. Nunca había sido lastimado. Nunca había perdido nada. Pero eso estaba a punto de terminar. El anciano acercó lentamente el lápiz al afilador, y entonces ocurrió. La madera comenzó a desgastarse. Pequeños fragmentos cayeron sobre la mesa. El grafito crujió suavemente, y aunque el proceso duró apenas unos segundos, para el pequeño lápiz se sintió eterno. Dolía. Dolía perder una parte de sí mismo. Dolía sentir que estaba siendo roto. Dolía no entender por qué alguien que parecía querer ayudarlo también tenía que lastimarlo. Pero el anciano no se detuvo, porque sabía algo que el lápiz todavía no podía comprender. Hay dolores que destruyen, pero también hay dolores que preparan. Cuando terminó, el anciano levantó nuevamente el lápiz y sonrió con tranquilidad. Ahora puedes escribir mejor. El lápiz guardó silencio. Y fue ahí cuando entendió algo que muchas personas tardan años en aceptar. A veces la vida nos afila, con pérdidas, con decepciones, con rechazos, con noches difíciles, con personas que se van sin explicación. Y mientras ocurre, uno siente que se está rompiendo. Pero muchas veces, lo que realmente está ocurriendo es otra cosa. La vida está quitando partes innecesarias. El orgullo, la arrogancia, la dependencia, la necesidad desesperada de aprobación, porque hay versiones de nosotros que solo desaparecen después del dolor. El anciano observó las pequeñas virutas de madera sobre la mesa. Nadie disfruta sufrir, dijo lentamente, pero algunas personas salen del dolor siendo más amargas y otras salen siendo más sabias.
La lluvia comenzó a disminuir afuera, y por primera vez el pequeño lápiz sintió miedo del futuro, porque entendió que crecer no sería cómodo. Había imaginado que el propósito se veía hermoso, fácil, inspirador, pero ahora descubría una verdad distinta. Todo aquello que deja huella primero tuvo que soportar presión. El anciano volvió a pasar los dedos sobre la punta recién afilada. «Nunca olvides esto», dijo. «Las heridas que hoy te hacen llorar podrían convertirse mañana en las mismas cosas que te permitan ayudar a otros». El lápiz permaneció en silencio, y aunque todavía le dolía, dentro de él comenzaba a nacer algo nuevo. Comprensión, porque por primera vez entendía que no todo dolor llega para destruirnos. Algunos dolores llegan para enseñarnos quiénes podemos llegar a ser. El anciano dejó el lápiz nuevamente sobre la mesa. Por un momento, pareció dudar, como si la siguiente lección fuera más difícil de explicar que las anteriores. Luego tomó una hoja vieja y comenzó a escribir lentamente. La punta del lápiz se deslizó sobre el papel por primera vez, y aunque al principio todo parecía sencillo, algo inesperado ocurrió. La línea salió torcida, la palabra quedó mal escrita. El lápiz sintió una vergüenza extraña, como si hubiera fallado en aquello para lo que había nacido. El anciano observó el error en silencio, pero no se molestó. No levantó la voz, no mostró decepción. Simplemente tomó una pequeña goma de borrar y eliminó aquella palabra equivocada. Después volvió a escribir, esta vez con calma. La tercera cosa que debes recordar, dijo mientras seguía moviendo el lápiz sobre el papel, es que cometer errores no significa que hayas arruinado tu vida. El pequeño lápiz guardó silencio, y aunque apenas estaba comenzando a entender el mundo, aquella frase se quedó resonando dentro de él, porque el miedo a equivocarse existe incluso antes del primer intento. El anciano suspiró lentamente. Muchas personas viven aterradas de cometer errores, y por culpa de ese miedo, nunca intentan nada importante. El fuego de la lámpara iluminó las hojas esparcidas sobre la mesa. Algunas tenían frases hermosas, otras estaban llenas de tachones. What's that, bud? The Lincoln Summer Sales Event is on now, with exclusive offers? Oh, so you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. You mind if we make one more stop before heading back? I need to run a Target. 100%. Let's RTT. You thinking of stuff for the dorm? Yeah, my mom gave me some good tips on must-have essentials. We for sure need underbed storage, handheld iron for wrinkles, maybe even a mini Keurig for Mondays. Am I right? All right, bet. Because I was already thinking about keeping my clothes looking fresh at college, so you better be sharing that. Of course, man. Whatever I get on this run is yours too. Twin. But for real, let's go before they close. Find everything you need for college at Target. Y aún así, todas habían servido para algo. Escucha bien esto, continuó el anciano. Hay personas que se destruyen más por la culpa que por el error mismo. El lápiz permanecía inmóvil, como si intentara comprender por qué aquella enseñanza sonaba tan triste, y entonces el anciano dijo algo que parecía venir desde muy dentro de su propia historia. Yo también tuve cosas que habría querido borrar. Sus ojos se perdieron nuevamente en algún recuerdo lejano. Palabras que dije cuando estaba lleno de orgullo. Personas que lastimé sin pensar. Momentos que cambiaría si pudiera regresar el tiempo. La lluvia ya casi había terminado afuera, pero dentro del taller todavía existía una sensación de melancolía difícil de ignorar, porque todos cargan algo, un error, una decisión impulsiva, una oportunidad perdida, una herida que provocaron sin darse cuenta, y muchas veces pasan años castigándose por ello. El anciano volvió a levantar la goma de borrar. La vida no espera que seas perfecto, dijo. Lo importante es tener la humildad de corregir cuando entiendes que estabas equivocado.
El lápiz observó cómo las marcas desaparecían del papel y por primera vez comprendió algo importante. Equivocarse no era el final. Negarse a aprender sí podía serlo. El anciano sonrió levemente. Algunas personas prefieren defender sus errores antes que aceptar que necesitan cambiar. Guardó silencio unos segundos y poco a poco eso termina endureciendo su corazón. El pequeño lápiz sintió un escalofrío extraño, porque comenzaba a entender que el verdadero peligro no era fallar, el verdadero peligro era dejar que el orgullo impidiera crecer. El anciano escribió una última frase sobre el papel. Luego observó al lápiz con tranquilidad. Nunca olvides esto. Las personas más sabias no son las que nunca se equivocan. Son las que tienen el valor de corregirse antes de que sea demasiado tarde. Y aquella frase quedó grabada dentro del pequeño lápiz, mucho más profundo que cualquier marca sobre el papel. El anciano dejó la hoja a un lado. Luego tomó nuevamente el pequeño lápiz entre sus dedos y lo observó en silencio. La lluvia había terminado. Ahora el taller estaba completamente quieto. Y en medio de aquel silencio, el viejo fabricante dijo algo que cambiaría por completo la manera en que el lápiz se veía a sí mismo. La cuarta cosa que debes recordar es que la parte más importante de ti siempre estará en tu interior. El lápiz permaneció inmóvil, pero aquella frase despertó algo dentro de él, porque hasta ese momento había pensado que lo más valioso era verse nuevo. Perfecto, sin marcas, sin desgaste, como muchas personas. El anciano caminó lentamente hacia una vieja repisa llena de lápices antiguos. Algunos estaban rotos, otros casi terminados, otros tenían la pintura desgastada por el tiempo. Y aún así, el anciano los observaba con respeto. ¿Sabes qué ocurre con la mayoría de las personas?, preguntó con calma. Pasan demasiados años intentando verse bien por fuera, mientras por dentro se sienten vacías. El fuego de la lámpara iluminó suavemente las paredes del taller, y por un instante el ambiente se sintió más íntimo, más humano, como si aquella conversación dejara de tratar sobre lápices y comenzara a hablar directamente del corazón de quien escuchaba la historia. Muchos sonríen mientras se están rompiendo por dentro. Muchos aparentan fortaleza porque tienen miedo de que alguien descubra cuánto están sufriendo realmente. El anciano suspiró lentamente. Y lo más triste es que vivimos en un mundo donde demasiadas personas son valoradas por cómo lucen y no por lo que llevan en el alma. El lápiz escuchaba atentamente y mientras lo hacía, comenzó a comprender algo importante. El grafito era invisible desde afuera, pero sin él, el lápiz no podía escribir nada. El anciano sonrió levemente. La madera puede verse bonita. El color puede llamar la atención, pero lo que realmente deja huella siempre nace desde el interior. El silencio llenó nuevamente el taller, y fue ahí cuando el anciano recordó algo que le había tomado casi toda la vida aprender. Las personas que más brillan no siempre son las más felices. A veces son solo las que aprendieron a esconder mejor su tristeza. Y las personas más valiosas muchas veces son aquellas que el mundo pasa por alto. Las más sensibles, las más nobles, las que ayudan en silencio, las que siguen dando amor incluso después de haber sido heridas. El anciano. This episode is brought to you by Workday. Guessing is for game shows, not your business, especially when your margin for error is zero. Workday is the enterprise AI platform for HR, finance, and IT, with a deep understanding of your organization's context and guardrails. So every AI action is permission aware, giving you accuracy 24/7 and the ability to not just get work done, but get it done right. It's a new Workday. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door.
Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Acarició lentamente la punta del lápiz. Nunca permitas que el mundo te convenza de que tu valor depende de la aprobación de los demás. El viento movió suavemente una de las ventanas, y el pequeño lápiz sintió algo nuevo dentro de sí. No orgullo, no superioridad, algo mucho más tranquilo, valor, porque por primera vez entendía que no necesitaba parecer perfecto para tener propósito. El anciano volvió a mirar los viejos lápices de la repisa, y con una voz más suave añadió: «Con el tiempo descubrirás algo. Las personas que más paz transmiten casi nunca son las más admiradas. Son las que aprendieron a cuidar lo que llevan dentro». El pequeño lápiz guardó silencio, pero aquella enseñanza comenzó a escribir algo invisible dentro de él, algo que ningún error, ningún rechazo y ningún dolor podrían borrar fácilmente. El anciano volvió lentamente hacia la mesa principal del taller. La noche ya había caído por completo. Afuera, las calles estaban vacías, y dentro de aquella pequeña habitación iluminada por una lámpara antigua, el tiempo parecía moverse más despacio. El viejo fabricante tomó una hoja completamente en blanco y la colocó frente al lápiz. La observó unos segundos. Luego habló: «La quinta cosa que debes recordar es que en cada lugar por donde pases, debes dejar tu huella». El pequeño lápiz sintió un leve estremecimiento, porque aquellas palabras sonaban diferentes, más profundas, más definitivas, como si aquella última enseñanza reuniera todas las anteriores. El anciano apoyó suavemente la punta del lápiz sobre el papel y lentamente comenzó a escribir. Cada línea dejaba una marca. Cada palabra transformaba el vacío de aquella hoja en algo que antes no existía. Y fue ahí cuando el lápiz entendió algo que jamás había pensado. Su propósito no era permanecer intacto. Su propósito era escribir, aunque eso significara desgastarse, aunque eso significara consumirse poco a poco. El anciano continuó escribiendo mientras hablaba con voz tranquila. Muchas personas pasan por la vida intentando protegerse tanto que al final nunca dejan nada verdadero en el corazón de nadie. El silencio volvió a llenar el taller. Tienen miedo de amar, miedo de ayudar, miedo de intentarlo, miedo de fracasar, miedo de entregar demasiado y terminar heridas. Guardó silencio unos segundos y, sin darse cuenta, terminan viviendo sin realmente haber estado presentes. El pequeño lápiz observaba cada palabra aparecer sobre el papel, y cuanto más escribía, más comprendía que toda existencia deja marcas. Algunas destruyen, otras sanan, algunas hieren durante años, y otras pueden salvar a alguien en el momento exacto. El anciano levantó lentamente la mirada. Nunca subestimes el impacto de una palabra dicha con amor. Sus ojos parecían llenos de recuerdos. A veces, una sola conversación puede evitar que alguien se rinda. A veces, un gesto pequeño puede quedarse viviendo en el corazón de otra persona para siempre. El fuego de la lámpara comenzó a debilitarse lentamente, pero el anciano siguió hablando. La mayoría cree que dejar huella significa ser famoso, pero no es verdad. Sonrió levemente. Las huellas más profundas casi siempre son invisibles. El lápiz permanecía completamente atento, y dentro de él algo comenzaba a cambiar, porque ahora entendía que no había sido creado solo para existir. Había sido creado para aportar algo, para acompañar historias, para escribir sueños, para consolar tristezas. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements.
Visit business.united.com/podcast. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Para expresar sentimientos que muchas veces las personas no saben decir en voz alta, el anciano dejó finalmente el lápiz sobre la mesa. La hoja ya no estaba vacía, y aquella imagen parecía contener una verdad silenciosa. Todo lo que tiene propósito deja marcas, incluso después de desaparecer. El anciano observó al pequeño lápiz con calma, y entonces dijo una frase que quedó suspendida en el aire como una enseñanza imposible de olvidar. No importa cuánto tiempo vivas, importa lo que escribes en la vida de los demás mientras estás aquí. El taller quedó en silencio, y el pequeño lápiz entendió por fin que el verdadero valor de una vida no se mide por cuánto conserva para sí misma, sino por cuánto logra entregar antes de terminarse. El anciano guardó lentamente las hojas escritas. Después apagó una de las lámparas del taller y el lugar quedó iluminado apenas por una pequeña luz cálida que temblaba suavemente en medio de la oscuridad. El pequeño lápiz permanecía sobre la mesa, en silencio, pero dentro de él, algo ya no era igual. Las palabras del viejo fabricante seguían resonando una y otra vez en su interior. Las manos correctas, el dolor que transforma, los errores que pueden corregirse, el valor de lo que llevamos dentro, la huella que dejamos en los demás. Y por primera vez, desde que había sido creado, sintió miedo. No miedo al mundo, miedo a olvidar aquellas enseñanzas, porque comenzaba a entender algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La vida cambia rápido, a veces tanto, que uno termina perdiéndose sin darse cuenta. El anciano observó el pequeño lápiz desde el otro lado de la mesa, como si pudiera escuchar todos sus pensamientos. «No tengas miedo de desgastarte», dijo con voz tranquila. «Lo triste no es terminar pequeño, lo triste es pasar por la vida sin haber escrito nada importante». Aquella frase golpeó algo profundo dentro del lápiz, porque ahora entendía que cada marca sobre su cuerpo contaría una historia. Algunas serían dolorosas, otras hermosas. Algunas hablarían de caídas, y otras de personas que llegaron justo a tiempo para salvar algo dentro de él. El viento volvió a soplar afuera, y por un instante el taller entero pareció lleno de recuerdos invisibles. El anciano se acercó lentamente. Luego tomó entre sus manos uno de los lápices más viejos de la repisa. Era pequeño, gastado, casi imposible de sostener, pero el viejo fabricante lo miraba con cariño. «Este fue uno de mis mejores lápices», dijo sonriendo. El pequeño lápiz observó sorprendido aquel trozo diminuto de madera. No parecía especial, no era hermoso, no era nuevo, no brillaba, y aún así, el anciano lo cuidaba como si fuera un tesoro. Escribió cartas de amor, despedidas, sueños, perdones, historias que ayudaron a muchas personas a seguir adelante. El anciano bajó lentamente la mirada, y aunque ya casi no queda nada de él, todavía vive en cada palabra que dejó escrita. El taller quedó nuevamente en silencio, y fue ahí cuando el pequeño lápiz comprendió la enseñanza más importante de todas. El propósito de la vida no es durar para siempre, es hacer que algo bueno permanezca incluso después de nosotros. El anciano volvió a colocar el viejo lápiz sobre la repisa. Luego miró al pequeño con tranquilidad. Algún día también tú te desgastarás. El lápiz sintió un pequeño escalofrío, pero esta vez no era miedo, era comprensión, porque ya no veía el desgaste como una tragedia.
Ahora entendía que cada pedazo perdido podía convertirse en algo valioso para alguien más. El anciano sonrió por última vez, y mientras la luz de la lámpara iluminaba suavemente el taller, dijo algo que parecía resumir toda una vida de aprendizajes. Las personas más hermosas no son las que llegan intactas al final, son las que, aún después de todo lo vivido, siguen teniendo algo bueno para escribir en el corazón de los demás. A la mañana siguiente, el viejo fabricante colocó cuidadosamente el pequeño lápiz dentro de una caja junto a los demás. Pero algo había cambiado. Ahora ya no tenía miedo de salir al mundo, porque entendía que no había nacido para permanecer perfecto, sino para escribir algo valioso mientras existiera. Y quizá esa también sea la lección para nosotros, porque todos, en algún momento, terminamos sintiéndonos como ese lápiz. La vida nos afila, nos rompe un poco, nos obliga a empezar de nuevo, nos deja marcas que no esperábamos. Pero incluso así, todavía podemos escribir algo hermoso con lo que nos queda. Tal vez no puedas borrar todo tu pasado, tal vez algunas heridas todavía duelan, pero mientras sigas aquí, tu historia aún no termina, porque las personas más valiosas no son las que nunca sufrieron, son las que aprendieron a transformar su dolor en algo bueno para los demás. Y quizá la verdadera pregunta no sea cuánto tiempo vas a durar, sino qué huella vas a dejar en el corazón de quienes se crucen contigo. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe la palabra huella y cuéntame también desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Y si te gustan este tipo de historias que ayudan a mirar la vida de una manera diferente, puedes suscribirte, porque este canal es para personas que todavía creen que incluso las heridas pueden tener un propósito. Evening. Buyer's remorse. Buy a new car? I'll be moving in. Let's get started. Sorry, I think there's been a mistake. I bought it from Carvana. You what? Yeah, great price. I even have 7 days to love it or return it. So there's no... No buyer's remorse. More like buyer's rejoice. I guess I'll let myself out. Congratulations. I mean it. Buyer's rejoice. Buy your car today on Carvana. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.